Bienvenidos a The World Dog, bienvenidos a vuestro canal del mundo del perro. Hoy tenemos un día que hasta yo estoy nervioso. Hablamos de una raza que a mí me ha vuelto loco, del todo. Y es el presa canario, el perro de presa canario. Y bueno, pues para la ocasión hemos juntado aquí a un equipo que esto es digno de champion, ¿eh? Vamos a presentar uno por uno y bueno, pues aquí el primero que va a aprender voy a ser yo seguro. Así que bueno, pues empezamos. Laureano Álvarez, criador con el afijo Guadalnet, juez especialista de la raza a través de la Real Sociedad Canina Española. Bienvenido. Felipe Llano, criador de presa canario con el afijo Guadalcan, juez internacional y especialista de la raza de la Real Sociedad Canina Española. Bienvenido. Don Ricardo Oramás, juez especialista internacional de la Real Sociedad Canina Española con el afijo Los Cardones. Bienvenido. Paloma Iglesias, afijo Camarmeña, jueza internacional y especialista de la raza de la Real Sociedad Canina Española. Bienvenida. Y don José Manuel López, afijo Trigo Viejo, juez internacional y especialista de la raza, además secretario de la Sociedad Faracán, ¿verdad? Si no estoy yo equivocado. Bienvenido también. Sí. Empezamos con el programa. Un pequeño... Dime. Pequeño lápiz. Yo ¿Sí? soy solo criador, no juez especialista. Ah, vale. Vale. Bueno, pues criador, pero con un afijo, con una historia tremenda. Bueno, pues empezamos. La primera pregunta que yo quisiera hacerles a todos ustedes es, bueno, pues ¿cómo se creó el presa canario? Que hable el que quiera. Que empiece el presidente del club. Pues, don presidente. Bueno, lo lógico sería que empezara... Vale. Bueno, buenas noches a todos. Yo le voy a devolver el guante, pues a los más viejos. Que aunque yo tenga mi edad, al tema del presa me incorporé mucho más tarde que muchos de los que están presentes. Entonces creo que tanto Ricardo como Paloma, Laureano y Felipe, por orden... Bueno, gracias, jefe. Bueno, si hablamos del presa como creación, realmente, como todas las razas, tal cual se entiende, una acción basando se establece la cría a nivel, como lo dictan los ingleses, con un estándar y demás, pero antes de llegar a todo esto, sí que hay que buscar el grupo de esos perros, y estaban en Canarias. No eran numerosos, se conoce un tipo de perro o muy parecido, muy parecido a lo que hoy sería el presa, o lo que da la base del presa, y serían los perros tipo braquicéfalos, que vendrían posiblemente de Iberia, de la península ibérica. Y digo de la península en concreto porque también de Portugal, que fueron los primeros colonos que tuvieron las islas. Seguramente se acompañaron de lo que hoy son todos los animales domésticos y que hoy son oriundos en Canarias. Ya son de la comunidad autónoma y están reconocidos como entidad cultural. De esto nos puede hablar José Manuel un ratito, porque fue uno de los que movió esa gran labor junto con Juan, un gran doctor y personajes muy conocidos en las islas, con un tecnicismo tremendo. El Capote, pues han sido los que han generado el reconocimiento de este tipo de animales domésticos de la comunidad autónoma. Y volviendo otra vez al presa, al bardino o al perro basto, como lo quieras llamar en su momento, no tenía una denominación concreta. Unos lo llamaban presa, otros bardino. Determinaba mucho el color, pero sí había una morfología no muy grande, pero sí con ciertas cualidades comunes. Y eso es lo que se aprovechó para más tarde estabilizar lo que llegaría a ser una raza, con el tema ya inglés metido. Me refiero al tema inglés, que los ingleses fueron los primeros que establecieron los cánones para crear los estándares. O sea, desde
la época victoriana, ¿no? Esto en Canarias se empieza a realizar a finales, como fundamento ya más básico, a finales de los 70, principios de los 80, se empieza a coger esos grupos étnicos de castas con ciertas igualdades, pero sí desarrollando la misma labor, que eso era lo importante, desarrollaban la misma labor y una morfología parecida, pero muy dispar. Y de ahí es de donde nace, más que se crea, el presa canario. Por supuesto que habían mestizajes que tuvieron que limpiar y también sangres foráneas que hubo que recomponer para llegar a tener hoy lo que tenemos. Y eso ya le digo, empezaría a finales de los 70, mitad de los 70, principios de los 80, porque todo lo demás anterior a eso pues son cuestiones orales, exceptuando en 1500, sí, en 1500, los primeros de 1500, los dos cabildos de Tenerife y Fuerteventura son los que en primer momento hablan de este tipo de perros y son los que legislan sobre él. Pero vamos, cuando realmente se empieza a funcionar tal cual ya como raza, creo que estaría bien poner en la mitad de la década de los 70, principios de los 80. Hubieron motivos por los que se empezó ahí, pero vamos, en esa es la época en que comienza el renacimiento o el nacimiento de lo que sería el presa canario, perro de presa canario. No sé si alguno quiere apuntar algo más. Bueno, yo creo que esa es la época importante en el nacimiento de nuestra raza tal y como la empezamos a conocer posteriormente. Los primeros años, pues la ilusión y las ganas de una serie de personas que empiezan a criar esta tipología racial, porque no era una raza evidentemente, con diversos individuos que había en las diferentes islas. También creo que es importante matizar que no eran exactamente iguales, sobre todo los perros de las islas de Tenerife y las islas de la isla de Gran Canaria, eran tipologías diferentes porque era un poco lo que ellos querían, la funcionalidad del perro, lo que buscaban, bueno, pues era un poco diferente en ambas islas. Entonces, sí es cierto que al principio, en la creación o el nacimiento o la revolución del presa canario, en la isla de Gran Canaria el perro era un poco más ágil, por decirlo de alguna manera, un poco menos moloso que el que podía haber en Tenerife. Se valoraba también por la funcionalidad, eran perros que dedicaban, bueno, esto me corregís vosotros que sabéis más que yo de historia de la raza, pero bueno, pues estaban cuidando las plataneras, las famosas pechadas. Entonces, dependiendo un poco de la funcionalidad que se daba al perro, pues había distinta tipología. Era un poco diferente el perro de una isla que de otra. No sé qué os parece. Que claro, sí, que yo creo que hay que... Habla, Ricardo. ¿Eran habla. diferentes? Sí, eran diferentes indiscutiblemente. Primero porque son zonas cerradas y entonces cada uno, eso obliga al medio ambiente a crear un tipo, pero a su vez dentro de cada isla habían ciertas diferencias. No era lo mismo el perro que cuidaba la platanera o llevaba la vaca que el perro que peleaba, aunque a veces realizaban la misma función. Claro. No, pero eran como los más que se seleccionaban o tenían ciertas miras eran los que se dedicaban a las pechadas, a las peleas. Pechadas, bueno, vamos a llamarlo pechadas para no sublevar, pero esos eran los más que se seleccionaban por carácter, por forma, por estructura, por movimiento y todo lo demás. Y lo demás eran perros que se dedicaban, pues eso, al cuidado de las pequeñas haciendas, porque hay que entender que en Canarias no son macro haciendas, son pequeñas fincas. Aquí llaman una finca 1000 metros cuadrados. O sea, una fanegada ya es una finca. Una fanegada son 5000 metros. Ya eso es una finca. Y fincas enormes, muy poco. ¿Por qué? Porque el terreno también es verdad que es muy corto. No podemos hablar de las latitudes que tiene la península ibérica con
con los trocitos que forman las islas, ¿no? Entonces los perros se dedicaban a eso, a la guardería de la casa, de la finca, y un poco del que tenía ganado, pues también le ayudaba. Y, como te digo, los más que se seleccionaban, en cierto modo, más que de tipo en sí, de funcionalidad en la pelea, eran eso, los dedicados a las pelladas, a las peleas y a todo esto. Habían varios grupos, habían grupos en Gran Canaria que se dedicaban a este tipo de selección, y también en Tenerife pues estuvo la caseta de madera y el curtido y algunos sitios más. Indiscutiblemente quien tuvo los últimos, o por lo menos los grupos más numerosos, en cierto modo, no fuesen grandes numerosos, fue en Gran Canaria, y después se trajo a Tenerife y demás. Se repobló un poco de unos con los que quedaban aquí, que era mi vecino, uno de los que mantuvo un pequeño grupo de los viejos criadores, de los antiguos criadores de Tenerife. Bueno, José Manuel tiene un vecino ahí, tenía un vecino hasta hace muy poco, de los más famosos en Canarias. Tal vez lo recuerde, el viejo Polo. Sí, el dueño del famoso Marruecos. Ajá. O sea que habría que puntualizar en este momento que los perros de los que estamos hablando ahora no estamos hablando de perros de raza, sino perros que venían de diferentes cruces para pechadas, para función. Porque estamos siempre en la polémica en las redes sociales que comparan los perros modernos, los perros de ahora, con fotos de perros de blanco y negro que no guardan una homogeneidad entre sí. Entonces, creo que sería el momento de decir que no es claro, que no era raza. Yo creo que la raza... La gran confusión que hay... Vale, decía que la gran confusión que hay es que bueno, que ahora actualmente estamos hablando del presa canario, y asimilamos al presa canario con los perros de presa, que son dos cosas diferentes. Una cosa es los perros de presa antiguos a lo que es el presa canario, ¿vale? El presa canario nace a partir del año 89, que es cuando se hace oficial la raza. Vamos a ver, del 89 para detrás había una cabaña, por llamarlo así, de alguna manera, de perros, pero que eran perros de presa, no eran presa canario como lo tenemos tipificado en el estándar. Entonces eso hay que diferenciarlo mucho, ¿sabes? ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy en día pues mezclamos el tema y, no, es que en el año 60, por ponerte un ejemplo, habían perros que el 80% manchados en blanco, pintos, no sé qué. Vale, sí. Y los habían negros, y los había color crema, y los habían morados, ¿vale? Pero eso no era el presa canario. Eso eran perros de presa. Eso eran un grupo de perros que había, que se dedicaban a las funciones que hemos hablado, y se hacía, vamos a llamarlo mestizaje o cruces entre razas indiscriminadamente, porque lo que se buscaba era una función, que en ese momento era el tema pues el tema de las pechadas y el tema de lo que era la función a nivel guarda y a nivel cuidar ganado y demás, pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso. Es cierto, como bien se dice, que partimos del mismo tronco, ¿vale? Pero que nada tiene que ver los perros de presa con el presa canario. Y yo creo que esa es la gran confusión que tenemos hoy en día. ¿Sabes? Que mucha gente está pensando, no, es que en el año fulanito tenía... Sí, vale, perfecto, pero eso era un perro de presa, no un presa canario. ¿Vale? Muy bien. Yo creo que la raza se empezó un poco, digamos, a crear a partir del año 82, cuando se fundó el club, y ya un grupo de amigos empezó a seleccionar conjuntamente lo que es hoy el presa canario. Después haciendo una selección del grupo de los enanos, en Las Palmas la asociación de criadores, y de ahí ya fue en el año 89 cuando ya definitivamente pues, la raza se creó. Yo creo que esos 7 u 8 años fueron cruciales para la creación de la raza. Porque claro, lo que pasaba antes, por lo que ha comentado José Manuel, que había perros de presa, pero no tienen presa canaria. La morfología no tiene por qué ser la misma.
ni la funcionalidad. Claro. Aquí en Lanzarote, ya en el año 90 se hizo la primera exposición, que la hizo Tito González, que para descanse, en UGA, sin club, sin nada, ya se hizo una exposición de presa canaria, porque aquí ya había. Yo recuerdo hace muchísimos años, el abuelo de mis hijos, Domingo Hernández, de Las Palmas, de Aruca, aunque luego hablaremos de qué raza salía esto, él me decía siempre lo mismo: ¿de dónde nació el presa canario? De un majorero y un bulldog. Lo juntamos y a partir de ahí empezaron a salir presas canarias. Y bueno, no sé qué quieres que te diga, al final esa es un poco la realidad. Se empezaron a cruzar diferentes perros y se fue matizando poco a poco, pero de ahí partió. O sea, el presa canario como tal viene con otras razas de cruce de razas. Y a partir de ahí pues se fue ya limitando, se fue delimitando las características y se le fue dando la forma hasta llegar al presa canario de hoy en día. Pero yo recuerdo, yo pequeño, ya ver presas por aquí, por Lanzarote, que es donde soy, perros tipo presa. O sea, que es antiquísimo. Sí, es verdad que hasta que se fundó el club y se empezó a hacer algo, no se delimitaba y no se denominaba como tal, ni se trabajaba en una homogeneidad, pero perros como perro de presa, muchísimos años atrás. Sí. La clave de toda esta historia está en lo que tú acabas de decir, que había perros tipo presa. ¿Sabes? Que ahí es donde la gente confunde. La gente confunde los perros tipo presa, que pueden ser lo que hoy conocemos como bandó, que se cruza lo que queremos, y lo que es el presa canario. Es verdad que el presa canario, como bien decía Felipe, a partir del año 82 hasta el año 89, que fue cuando se reconoció, fue cuando verdaderamente fueron cogiendo ejemplares, haciendo sus cruces, seleccionando y demás. Y fue cuando ya se le dio, pues digamos, cuando ya se acabó de moldear lo que es la raza con su patrón racial, y a partir de ahí es lo que hoy conocemos como presa canario. Todo lo que sea a partir de ahí para detrás, a mí, sinceramente, cuando dicen presa canario antiguo, no, presa canario antiguo no, perro de presa antiguo, pues sí, pero presa canario antiguo, ¿cómo que no? Mi presa canario antiguo, háblame a partir del año 82 en adelante. Del año 82 o de los años 80 para detrás, presa canario antiguo. Perros de presa o perros tipo presa, como lo queramos denominar, sí, perfecto. Pero presa canario antiguo, no, porque no existía como tal. Claro. A ver, lo que sí hay que reconocer que quien aportó la sangre más fuerte, los, digamos, bandog o los cruzamientos ideales, o los que formaron junto con ese grupo de perros tipo presa, que con los que se cruzaban, fueron la gente que peleaba. Por supuesto, ellos eran los que meneaban los perros mejores y los cruces, digamos, mejores en cuanto a molosidad, en cuanto a fuerza, en cuanto a todo esto. Quien meneaba los mejores perros era la gente que hacía pechadas, que peleaba los perros. Sí, porque esa era la función principal de la raza. Para ellos, ¿no? Para ellos era la función principal, y se molestaban en conseguir, pues tipo Cambullón o como fuesen los muelles, porque los muelles de Santa Cruz de Tenerife y los muelles de Las Palmas de Gran Canaria eran pasos importantísimos, tanto para América como para la costa africana, y ahí las grandes navieras, que eran casi todas inglesas, y perros procedentes de la península ibérica, pues de ahí ellos hacían sus mezclas. Ellos fueron los primeros que hicieron los primeros cruces con razas, digamos, foráneas y el majorero. Y las razas foráneas usadas, pues posiblemente pues el gran danés de ese momento, ya no digo dogo alemán, sino el gran danés, llegaron aquí algunos bull mastiff, algunos mastiff, bull terrier, y todo esto, según las conveniencias, pues lógicamente se cruzaba. Eso generó una base no compacta en cuanto a morfología, sí con tipicidad no tipicidad, digamos, sí con ciertas cualidades de unión, y eso fue lo que se usó después, ese revulsivo, más lo que quedaba por ahí de arrastre de otros perros que se engendraron y no tenían raza, pero que eran con cierta morfología también canaria, y ahí se fue el fundamento para empezar la raza. Más con los recordatorios, digamos, escritos desde los cabildos, que fue la base fundamental,
y algunas fotos y demás y publicaciones así un poco que habían antes de 1900 y las memorias orales a partir de ahí. O sea, hablaban de un perro y al describirlo, como siempre, cuando son las memorias orales, pues te lo describen como algo exagerado, voluminoso, fortísimo. Siempre ponemos un poquito más de esplendor, de ponerlo llamativo, cuando realmente si lo comparamos con lo que hay hoy, pues se nos quedaría bastante corto en cuanto a morfología, por circunstancias que seguramente llegaremos al por qué hoy los perros tienen estas características. Sí.